¿no? Son 23, un ratito más. ¿Me están escuchando bien? Sí, Silvia. Bien. Voy a ver si quedó alguien sin admitir. No, pero hay varios que faltan todavía, éramos 36 sí. Hoy, somos 23 ahora. Sí, lo cual me alegra mucho ese número. La verdad que es un número que hemos empezado el año con quizás un número menor. Y lo estamos manteniendo y superando, así que estamos bien. ¿Querés pasarme para que haga de hospedador? Entonces vos te desentendés de eso. Sí. Aquí vamos a compartir la pantalla. Dale. Tenés que dejar compartir. Sí, sí. Ya está. Ok. Seguimos con el ejercicio. Bien. ¿Estamos ahí? ¿Se ve? Sí, Silvia. Bien. Perfecto. Entonces, estábamos con respecto a la variable aleatoria. Ahí habíamos quedado, ¿no? La pregunta era, ¿cuántos pacientes, cuál es el mínimo y cuál es el máximo de pacientes que se pueden curar? Claro. Hubo una respuesta bien dada que era que no sabemos, ¿sí? Y cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Queda pendiente las notas de los recuperatorios. Ya están los recuperatorios. Inclusive, quiero aclarar, Micaela, que muchos lo han recibido, y si hay algún problema nos fijamos. Micaela Ortega. Bueno, entonces, chicos, a ver. Ajá. Sí. A mí no me parece. A mí tampoco. Bueno, ¿Qué no? las notas de los recuperatorios debe ser que no les aparecen. Ah, bien, cambiamos de tema abruptamente. Está bien, entonces ya las vamos a subir, perfecto. Sí. En realidad no es subir, sino seguramente No, falta el paso de publicarlas nada más. de Entonces, publicar. capaz Sí, que sí, es eso. sí, exactamente. Tilde. Bien, sigamos con nuestra pregunta. Contesten lo que preguntó Sergio. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? ¿Cuál es el menor número de pacientes que se puede Pueden curar. curar y cuál es el mayor número de pacientes que se puede curar? ¿Se puede curar ninguno? 0 y 20 dicen, mínimo 0, máximo 20. Que no se cure ninguno, que se curen todos. Esos son los mínimos y los máximos. Está muy bien. Bien. Entonces, ¿se pueden curar 5? Sí, se puede curar cualquier cantidad entre los dos valores que ustedes dijeron, entre 0 y 20. Entonces, con esa ayuda que les dimos, para algo le hicimos esa pregunta, piensen, ¿cuál es la variable aleatoria en este ejercicio? La respuesta está a la vista, ¿eh? Sí, muy a la vista. Porque para algo fue la pregunta. ¿Mejor o no de X cantidad de pacientes dentro del espacio muestral? Mucha vuelta en esa respuesta. Más concreto, más concreto, más concreto. Sí. Además, no se olviden que la variable... Ahí está lo que dijo Ale García. Cantidad de personas que se mejoran. O cantidad de pacientes que se van a curar, como dice ahí. No cura de los pacientes, chicos. Cantidad de. Empiecen así el tema de variable aleatoria. Cantidad de. Bien, entonces, ya que se expresó esto, fíjense en el foro, los que fueron contestando, cuando hablan de variable aleatoria. Cantidad de, es la primera expresión que tienen que tener cuando están hablando de variables aleatorias en este tema. ¿Sí? Además, fíjense que acá está representada la variable con un valor. Acá dice 10
y acá dice 15, es decir, cantidad de pacientes que se cubren. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda para continuar? Como, a ver, que queremos ver cuál es la probabilidad de que se curen 10 pacientes. Bien, entonces vamos a aplicar el cálculo de distribución binomial. Quiero aclarar que hay dos formas que podemos realizar este cálculo. Uno es a partir de esta función de distribución binomial, que vamos a hacer primero, ¿sí? Sustituimos todos los valores que tenemos acá, el valor de P, que es 0,7, el valor de Q, que es 0,30, no sé si me están preguntando, cantidad de, sí. En todo caso, acá vamos, yo voy a aclarar qué es esto que está acá, que es análisis combinatorio, y bueno, Sergio como profe de matemática lo va a explicar mejor. Pero el valor de P, al reemplazarlo, es 0,7, elevado a X, que en este caso era la probabilidad de que se curen 10 pacientes, por Q, que es 0,30, elevado a la diferencia entre n y x, es decir, 20 menos 10. ¿Sí? Bien, en el caso que tenemos acá, en principio, es lo que se resuelve a partir de lo que se denomina, si mal no lo digo, análisis combinatorio, es el número de combinaciones posibles. ¿Sí? Para ello, van a tener que utilizar, se desarrolla a través de las permutaciones. Permutaciones de n, ¿qué significa eso? En el video que ustedes tienen, que les decía recién en el campus, les explica, les recuerda este proceso matemático que seguramente en algún momento en la escuela secundaria lo deben haber visto, y el video les hace un ejercicio en forma manual y utilizando también las funciones con la calculadora. Bien, vuelvo al tema factorial, perdón, dije permutaciones, es factorial, ¿no, Sergio? Es factorial. Factorial. Lo único que quiero aclarar ahí que en eso Sí. que tenés redondeado en rojo, marcado en rojo, 20 y Sí. 10, eso se lee 20 sobre 10, pero no es una fracción, no se hace 20 dividido 10, sino que se hace el cálculo que está remarcado ahí en el casillero en celeste, en el recuadro celeste, Sí, y acá. que está desarrollado paso a paso en el video que Silvia les está pidiendo que por favor miren para aprenderlo. Claro. Y siempre ese número da por resultado un valor entero que no tiene decimales, porque lo que nos está diciendo es la cantidad de formas que hay de agrupar 20 elementos, en este caso, si formamos grupos de a 10. O sea, ¿cuántos grupos diferentes podríamos formar con 20 si los agrupamos de a 10? Y da como resultado que hay 184.756 formas diferentes de agruparlos. Parece algo raro, pero si nosotros tomamos 20 alumnos del curso de ustedes y los queremos agrupar en grupos de 10, teniendo en cuenta el orden en que aparecen, ¿no? Si los ponemos primeros, segundos, terceros, hay 184.000 maneras distintas. Bien. Yo creo que, bueno, que en este momento no es pertinente quizás explicar esto, porque es una cuestión más bien matemática, por eso quise ponerles un video para que a ustedes les recuerde cómo se realiza y cuál es el procedimiento. Entonces, una vez que desarrollamos, aplicamos la fórmula de distribución binomial, ¿sí? Perdón. Obtenemos como resultado un 0,0308. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces vamos a interpretar, vamos a hacer una interpretación. Lo que nos preguntaba, lo que nos planteaba este problema era calcular la probabilidad que aplicando un tratamiento farmacológico se curen 10 pacientes. Entonces, la probabilidad de que el tratamiento farmacológico cure 10 pacientes, que no son cualquiera, sino mayores de 65 años, con neumonía extrahospitalaria, es de 3% aproximadamente. Digo aproximadamente porque nos dio
0,0308. ¿Sí? Esa sería la interpretación. ¿Por qué será que están en distintos colores las expresiones en esta interpretación? Lo voy a preguntar más claro. ¿Por qué en rojo el tratamiento farmacológico? ¿Por qué en azul cubre 10 pacientes? ¿Sí? Además dije, no es cualquier paciente, eso tiene que ver con algo que se llama criterios de inclusión, es decir, los pacientes todos cumplen una determinada condición, en este caso son mayores de 65 años y tienen neumonía extrahospitalaria. ¿Por qué será que aparece el color rojo, el tratamiento farmacológico? ¿Qué es eso? Lo que pregunto es algo que estuvimos conversando recién, ¿eh? No se vayan tan lejos. ¿Qué es eso? ¿Por qué está en rojo? Porque a la hora que ustedes hagan la interpretación, cuando uno escribe esta expresión, tiene que tener en cuenta que esté claro el experimento, que esté claro el evento y la probabilidad, por supuesto. Ahí están contestando. Digamos, el experimento es un poquito más que eso, pero justamente no puede faltar en la interpretación la expresión del experimento, ¿sí? Y además, lo que buscamos con ese tratamiento no es que cambie los hábitos, no, sino que se cure o no se cure. Y esa es la otra expresión que tiene que estar presente en la interpretación. No sé si se entendió alguna aclaración más. Les queda escrita la interpretación para el próximo. Sí, puede tener unas pequeñas variantes esa Sí. interpretación, como por ejemplo podrían decir la probabilidad de que luego de aplicado el tratamiento farmacológico se curen 10 pacientes, o sea, simplemente algunas palabritas ahí de nexo, ¿no? Pero lo que está en color no puede faltar, chicos. Exactamente. Inclusive ustedes pueden redactarlo de otra forma, ¿sí? Que la probabilidad del 3%, comenzando a decir cuál es la probabilidad. Es decir, hay otra forma de redactar. Lo importante es que no puede faltar la expresión del experimento y del suceso que se espera de ese experimento. Esos aspectos no pueden faltar. Bien, entonces hicimos el cálculo aplicando la función de distribución de probabilidad y resulta que ese valor que dice, bueno, que se curen 10 pacientes, que se curen 5, que se curen 4, ¿cuántos cálculos tendríamos que hacer? Muchísimos. Entonces existe una herramienta estadística, que es una tablas que ya las tienen puestas en el campus, las tienen que tener a mano, por favor, esas tablas, porque siempre las tienen perdidas, las tienen que tener a mano para desarrollar estos ejercicios, ¿sí? Sobre todo los ejercicios de probabilidad. En el caso de la tabla de distribución binomial, está muy claro que aparecen los parámetros que caracterizan a la distribución binomial. Miren, aparece la n pruebas, aparece la x, y aparece la P, o sea, que era la probabilidad de que se dé el suceso, que se cure, que no se cure, que adopte los hábitos alimentarios, que no los adopte. O sea, acá tenemos los tres elementos, ¿sí? En nuestro caso, vamos a ir para atrás, teníamos n igual 20, P igual a 0,7, ¿sí? Y la pregunta que nos hacíamos era cuál era la probabilidad de que se curaran 10 pacientes. Entonces, con estos tres elementos, vamos a buscar con la ayuda de la tabla, que nos va a entregar directamente la probabilidad de que se curen esos 10 pacientes. Entonces, perdón. ¿Qué pasó acá? Ustedes no están viendo nada, ¿no? No.
¿Ahora? ¿Se ve la pantalla? No. Ahora sí. ¿Ahora Se ve sí? la Perfecto. pantalla. Muy bien. Ahora se ve la Bueno, tabla. Sí. bien. Ahí está. Vamos a conocer entonces la tabla. Dijimos que tenemos 20, porque nuestra propuesta, nuestra consigna era 20 pruebas, ¿sí? Y nos decía calcular la probabilidad de que se curen 10 pacientes. Acá tenemos el valor de X, ¿sí? Sobre esta columna. Y en el sentido de filas, tenemos la probabilidad, el valor de P, de que se dé el evento. En nuestro caso era 0,70, ¿sí? Entonces, marcamos el 0,7. Si nosotros hacemos la intersección de estos valores, ¿sí?, vamos a encontrar la probabilidad de que se dé ese evento. Fíjense que hay un poco de diferencia con respecto al cálculo que habíamos hecho. Esto está aproximadamente al 4, casi 5%. Cuando hicimos el cálculo nos dio el 3. Esa diferencia se suele dar cuando buscamos en la tabla y cuando lo hacemos aplicando la, digamos, función de distribución. La tabla lo que va a tener, lo que nos dije al principio, que van a tener desde n0, n igual 1, n igual 2, n igual 3 y así sucesivamente. La pueden ver, ya la tienen en el canal. Entonces, lo que tenemos en el cuerpo de la tabla son las probabilidades de que se dé un determinado evento. Entonces podemos hacerlo bajo dos formas, aplicando la fórmula de distribución binomial o bien recurriendo a la tabla. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna aclaración, antes de pasar al otro ejemplo. Preguntan si se puede resolver solo con la tabla. Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí. Inclusive, si después cuando ustedes, digamos, trabajen con algún paquete estadístico como el Intostat o el mismo Excel, planillas electrónicas, la distribución binomial se calcula de esta manera. Es decir, que lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos dando estadística y ustedes tienen que saber desde todo, el ABC, desde el inicio. Ahora, de todos modos, por más que Sí. tengan la tabla y que tengan el paquete estadístico que sea, si ustedes no saben qué es lo que están haciendo frente a un ejercicio, no lo van a poder resolver. Entonces, la tabla, tómenlo como una herramienta que agiliza y facilita el cálculo. E incluso les diría más, les da el valor sin errores. Pero cuidado, porque ahora cuando vayamos haciendo otros ejercicios van a ver que no solo hay que poner un resultado de la tabla, sino que a veces hay que sumar, hay que restar. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Exacto. Es decir, no siempre la tabla me va a ser tan directa o me va a solucionar todo. Bien, acá está el otro planteo, que era cuál era la probabilidad de que se curen 15. Bueno, es simplemente hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Creo que esto no tiene demasiada explicación anexa, porque se hace lo mismo que hicimos recién. Yo les quería proponer lo siguiente, más allá de que ahora vamos a hablar de otro tema dentro de la distribución, quería proponerles que ustedes puedan hacer el ejercicio que se plantea, este ejercicio del comedor escolar para el día de mañana, para ver cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 niños mejoren sus hábitos alimentarios. Es decir, desarrollen el ejercicio bajo las dos formas, tanto con la aplicación de la distribución, es decir, la función de la distribución binomial, como con la tabla. Como ya tienen todas las tablas a disposición, lo pueden hacer bajo las dos formas. Así que para mañana queremos la respuesta de cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 niños mejoren sus hábitos alimentarios. ¿Sí? Esa sería la tarea para mañana. Muy bien, vamos un poquito para atrás. Algo que quería comentarles también, que cuando hablamos de distribuciones, de probabilidad,
también aparece la expresión de la media y de la varianza. Dos expresiones que para ustedes ya son familiares, porque las usamos en estadística descriptiva. Cuando nosotros hablábamos de media, ¿qué decíamos? ¿Qué significaba la media? ¿Qué significaba el promedio, la media? ¿Qué significaba la media? Acá va a tener el mismo sentido, solo que no estamos hablando de valores de la variable, estamos hablando de probabilidades. Entonces, ¿qué significaba la media? Allá, en estadística descriptiva. ¿Qué significaba? Muchos lo Profe, conocen. yo pensé que no aparecía más el término de media, después que pasamos a estadística descriptiva. Otra vez. Otra vez, sí, otra vez. Acá estamos, media. ¿Qué significa media? Por favor, miren que Dos muchos de los que... palabras, chico, no, promedio no. Dos No, palabras. Ahí está, no, valor representativo, bien. muy bien. Pero ahora va a ser el valor representativo de qué. ¿De qué? O ¿Estamos sea, de no es de un acuerdo? conjunto de datos, ¿eh? Claro. Como ponen ahí. Eso. Ojo que estamos en estadística diferencial, estamos viendo probabilidad, particularmente distribución de probabilidad. Entonces, la media, ¿de qué? Si nosotros, por ejemplo, teníamos, voy a estadística descriptiva, ¿no? Si teníamos un grupo de niños de un comedor en el cual nosotros lo que hacíamos era pesarlos, hablábamos de que la media era un valor del peso, porque la variable que estábamos estudiando era el peso, o sea, era un valor representativo de la variable. ¿Mm? Y entonces acá, Además, se no, pueden... no es valor representativo de la probabilidad, chicos. ¿Valor representativo de qué? Piensen un poquito, además, miren, yo les puedo decir simplemente que la media acá se calcula por el producto entre el número de experimentos, ¿eh? Por la probabilidad de que se dé ese evento que nos interesa. ¿Sí? Entonces, mirando la fórmula les ayuda a entender qué es la media en este ámbito que estamos desarrollando. ¿Valor representativo de qué? ¿Será Yo que les valor? dije hoy, que si estamos en Sí. estadística descriptiva, ¿el valor de quién? ¿Valor representativo de quién? A ver, de vuelta, voy con el curso de ustedes y digo, la edad media de los estudiantes de segundo año de bioestadística es 20,8 años. Ahí está, el valor representativo, dice, de la variable aleatoria. Ahora está bien, ahora está Ahora bien. sí, ahí está. Muy bien. Por eso es que insistimos tanto con la definición de variable aleatoria, exactamente. Y en el caso, bien, en el caso de la varianza, ¿varianza qué era? O si quieren, si les gusta más, el desvío estándar. Sacábamos la raíz y llegábamos al desvío estándar. Fíjense que por algo está apareciendo un tercer componente, que es el componente del no evento, ¿sí? Es decir, este es el evento y este es el no evento. Entonces, vamos allá a nuestra estadística descriptiva. ¿Qué era el desvío? Una sola palabra, chicos, para el desvío. Ajá. ¿Qué era el desvío? Decimos, ahí está, variación, dice Nicolás. Variación, perfecto, dispersión. Recuerden que también podemos hablar en términos de dispersión. Pero ahora, ¿es la variación de qué? Ya dijeron que lo otro era el valor representativo de la Claro. variable aleatoria, entonces esta es la variación de, pueden ir escribiendo, la variación de, no tengan miedo, si lo que, acá no pasa nada,
O También sea, de la variable aleatoria, muy bien Valeria, ok, bien Sabrina, muy bien bien. Lana, bien, bien. Bien, bien. Entonces, ahora que entendieron qué es la media en este ámbito y la varianza, ¿sí? Nosotros lo podemos calcular tal como lo hacíamos, por supuesto, para valores en estadística descriptiva. Acá lo hacemos para la variable aleatoria. Otra cosa que también tienen que recordar es que este gráfico que ustedes estuvieron trabajando con Celsius, ¿no es verdad? Los gráficos de probabilidad en los que, digamos, mostramos la distribución de la probabilidad de que ocurran estos eventos. Pero bien, respecto a la media, vamos a hacer después cálculos directamente con el ejemplo y lo vamos a interpretar. Quiero hacer una pregunta sobre el gráfico, Silvia, para que ¿Sí? respondan bien. ¿Sí? Esos elementos verticales que aparecen en el gráfico, Uh-huh. ¿se acuerdan qué son? En realidad, ¿cómo los tenemos que dibujar en un gráfico de distribución de probabilidad? ¿Ven los elementos verticales que digo, no? Si podés marcarlo, Silvia, por ahí. Sí, ¿tú hablas de esto? Esos. Ahí, ¿Qué esto, son? Si yo lo tengo que dibujar con lápiz y papel, ¿qué tengo que dibujar ahí? esto, esto. ¿Qué es esto? En todo caso, ¿qué representa cada una de estas barras, líneas? Sí, pero yo preguntaba con el tipo de Sí, gráfico que hacemos. ajá, ¿Hago sí, una está bien. barra? Ahí dicen barras separadas, ¿ven? ¿Hago una barra o hago otra cosa? Porque yo les aclaré que no dibujamos barras en probabilidad. ¿Qué dibujamos? Líneas finas, líneas nada más. A veces las ponemos gruesas para que ustedes la puedan ver, ¿está? Pero en realidad tenemos que dibujar una línea. Exacto. Una línea. Por ¿Y qué eso, es lo que representa esa línea? Que es lo que le está preguntando Silvia. por eso les decía, barras, líneas, ¿qué es eso? Son líneas finas, no son barras, por favor. Ujú. ¿Y qué representa cada una de estas líneas finas? ¿Qué representa? Voy a hacer otra pregunta, ya que acá no está identificado. El eje horizontal, ¿qué está representando? El eje horizontal, ¿qué representa? Ustedes lo hicieron, un poco para que se acuerden, con el número de hijos por familia. Ujú. ¿Sí? Entonces, el eje horizontal, ¿qué representa? Primera pregunta. Y el eje vertical, ¿qué representa? En el eje horizontal, por si no ven, los números que aparecen Sí, en el horizontal es 0, 5, 10, 15, 20. 20, sí, exacto. Y en el eje vertical aparece 0,02, 0,04, 0,06, de 0,02 en adelante. Pregunto nuevamente, el eje horizontal, ¿qué representa? Que en su momento lo hicieron con el número de hijos por familia. Voy a ayudar. ¿Sí? Dos ejes, horizontal y vertical. Uh-huh. ¿Ah? Bien. Eje horizontal que va ahí, y los voy a recordar, los voy a hacer poner colorados por lo menos. ¿Qué es lo que va siempre en un gráfico que estamos haciendo nosotros en estadística en el eje horizontal? ¿Qué es lo que va siempre ahí? Cuando digo siempre me refiero a histograma, polígono de frecuencia, ojiva de Galton. Por favor, ¿qué va en el eje horizontal? Tendría que ser así, 30 chats de un. La variable, muy bien. En el eje Vamos, horizontal o va la sea, variable. variable, la palabra, o sea, la Falta algo respuesta es, más todavía, ¿no? claro, en este tema, en el contexto que estamos hoy, le falta una palabrita, pero estamos de acuerdo que es la variable. Uh-huh. Vamos a poner así, variable aleatoria. Bien, Eso es lo que variable va en el aleatoria. eje horizontal, la variable aleatoria. ¿Y qué va en Aleatoria. el eje vertical?
Si estuviéramos en estadística descriptiva, en un histograma, en un polígono de frecuencia, ¿qué es lo que va en el eje vertical? Claro, bien, frecuencia, y como dice Nicolás, lo que va en este tipo de gráficos, lo que va en el eje vertical es la probabilidad. Bien, Florencia. Bien, entonces siempre Sí, vamos a ver eso nosotros, chicos. exactamente. Yo lo que quiero, digamos, no quiero agregar un tema más a esto por hoy, porque lo que quiero que quede claro es que porque ahora vamos a ver otro tipo de distribuciones, que cuando hablemos de distintos tipos de distribuciones, sea binomial, Poisson, normal, siempre vamos a hacer estos pasos y este procedimiento que hicimos hoy. Es decir, el procedimiento, ¿cuál fue? Primero reconocimos cuáles son los parámetros que caracterizan a esa distribución, inclusive esto si lo quieren tomar notas, siempre primero tengo que identificar los parámetros que caracterizan a esa distribución. Ya van a ver que mañana cuando veamos la distribución que continúa, que es muy parecida a la binomial en algunos aspectos, tenemos que identificar por qué se diferencia con respecto a la binomial, es decir, con respecto a la Poisson. Entonces, primer paso, identificar los parámetros. Una vez que identificamos los parámetros, podemos solucionar cualquier consigna de cálculo de probabilidad, como vimos hoy, bajo dos formas. Es decir, la forma de calcularlo a través de la función de distribución de probabilidad, que lo tienen todos, o a través del uso de las tablas. Entonces van a empezar a aparecer otras tablas para otras distribuciones. Y a la vez sabemos que también podemos graficarlas como si estuvieran trabajando desde un inicio con términos. Así que ese procedimiento lo vamos a volver a ver en otro tipo de distribuciones porque va a cambiar la variable aleatoria. ¿Sí? El tipo de variable aleatoria. ¿Se entendió hasta acá? Yo lo que les pediría, vamos a terminar un ratito antes, pero lo que les pediría es que por favor realicen, y si pueden ahora mejor porque lo tienen fresquito, el ejercicio, ¿sí?, de los niños. A ver, para que lo tengan la respuesta para mañana. ¿Sí? Lo pueden hacer a través de la fórmula y a través del uso de la tabla. Digo ahora porque tienen, digamos, está todo muy, muy fresquito. Les recuerdo, para hacer el cálculo de análisis combinatorio, miren el videíto primero, el primer video que tienen con el primer enlace, ¿sí? Entonces van a poder inclusive hacer uso de la calculadora porque les va a facilitar el cálculo del análisis combinatorio. Así que ya sea si lo hacen de esa manera o a través, digamos, si lo desarrollan a mano, como ustedes quieran, pero el tema es que conozcan todos los procedimientos, tanto manuales como con el uso de la tabla, y allá a fin de año lo haremos con el uso de un paquete estadístico. No sé si, Sergio, ¿querés? Sí, yo quiero más? agregar algo. Primero recordarles que mañana cambiamos el horario a pedido de quienes estaban recursando bioquímica. Vamos Sí, a 4:30. comenzar 16:30, o sea, Sí, el mismo horario va a ser lunes y martes. sí, Y sí. después estaban preguntando los chicos por el material de la clase de hoy, el PowerPoint de la clase de hoy, que supongo que Ahora lo vas a subir ahora ni bien sí, sí, sí. terminemos. Exacto, Perfecto. es decir, ya inclusive la primera parte creo que la grabación terminó, así que ya lo subo, ustedes lo van a tener. Que les quede bien claro el procedimiento de esta distribución y después arrancamos con otras distribuciones, que vamos a empezar mañana. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? Y ahí Serena está preguntando si vamos a subir teoría, por ahí subimos el capítulo de algún libro. Sí, yo Sí. también estoy terminando de armar como en la primera unidad una teoría sobre probabilidad también. ¿Ok? Así que Perfecto. probablemente la semana que viene ya la voy a estar terminando. Sí. Para que se pueda. Bien, sí, sí. En realidad nosotros tenemos material de probabilidad. Lo que ocurre es que otros años, y gracias por aclararlo,
nosotros les decíamos que vayan a la biblioteca y Ujú. que, o les dejábamos una fotocopia de un capítulo de probabilidad de Álvarez Cáceres, que es el libro que nosotros siempre tomamos de base. Claro, estamos en un momento que a la biblioteca no pueden ir, ahí está, Sergio lo está mostrando, ¿sí? Entonces, siempre Está la para eso. biblioteca virtual ahora igual. Bien, lo que no sé si pueden llegar a ese libro. Igual vamos a subir un material, el que dice Sofi, y otro material que yo tengo de probabilidad, que lo voy a subir ahora con la clase. ¿Sí? Así les quede. Es un tema bastante, digamos, complejo dependiendo del autor, así que nosotros siempre le sugeríamos, por eso Álvarez Cáceres, que era el más claro. ¿Sí? No sé si tienen alguna preguntita más. No, yo no. Yo sí Bien. podemos conversar ni bien termine la clase o nos quedamos ahora cuando los Sí, sí, chicos se sí. vayan. Tengo dos Eh, cositas para decirte. yo iba a hacer esa propuesta. Sofi, si Ah, podés bueno. quedarte un ratito. ¿Sí? Bueno, Bueno, sí, sí, sí. los alumnos quedan liberados. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta Nos luego. vemos mañana 16:30, recuerden, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo ahora lo pongo en el grupo igual para que se acuerde. Sí. Ya quedaron los alumnos. Gretel y Victoria. Victoria, Gretel, ¿se fueron? Están preparando el mate. Victoria, Gretel. Eh, ahí está. Victoria. No, la saqué yo, a las dos. Ah, pues, sí, se fue Se a preparar el durmieron. mate. Che, Silvia, Sí, no, cortito, vos sabés que lo que decían los chicos del examen, yo estaba revisando mientras vos empezaste sí, a hablar un poquito del tema. Es cierto que no estaban publicadas las notas, habíamos clasificado, pero yo le había pedido el otro día cuando hablé con Caro sobre todo, sí, de que las mías estaban listas, las de ustedes faltaban sí. corregir y después había que publicarlas y quedaron sin publicar. Yo te Y cuento a una cosa, ustedes les faltó sí, corregir cuatro cuatro, tareas. ya voy a abrir Sí, la de el, Ludmila Suárez, espérate un poquito, si que querés ya anotar, esas están sí, sin corregir, yo me fijé recién. Ludmila Suárez, yo te cuento que hay algunos que no sé si había un problema el sábado con el campus o qué, no estoy hablando de este sábado o el anterior, los corregía y me volvía a me aparecer dijiste, como, sí. sí, varias veces, así que puede ser que sean estos los que quedaron colgados. Suárez, Sí, ¿cuál puede más? ser esto. Ludmila Suárez, Baridón Balbi, Gretel, ¿No? Sí, Alejandra García sí. y Josefina Molinari. Esos son los cuatro que quedaron ahí sin calificar. Sí, hay uno en particular que planteó Carolina, a ver, no es uno de esos que llegó a destiempo y que bueno, no corre. Espérate, porque Caro planteó un caso, no sé si ustedes lo vieron.